Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios por cada día que nos permite levantarnos. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia, que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes a llevar la información actualizada en el área de urología. Iniciamos nuestro lunes urológico en la receta médica de la Z101. Tip urológico de la semana. Existen tratamientos definitivos para el crecimiento o el engranamiento de la próstata que preserven la eyaculación. Sí, existen tratamientos que no son quirúrgicos, que son definitivos para el crecimiento o el agrandamiento de la próstata. Eso quiere decir que no hay que operar al paciente. Y esto pueden preservar la eyaculación por encima de un 90%. Entre estos tratamientos tenemos el ITIN, es un dispositivo como un sprint que se pone en la próstata, es ambulatorio. Y también tenemos el Resum, que es vapor de agua, entre otros. Ante la duda, visite a su uróloga o a su urólogo. Y continuando, una noticia muy interesante que tenemos, como siempre, buscando noticias para, pues, llevarla a nuestros radioyentes. Para el próximo año estará saliendo un spray nasal llamado Spontan. Ese spray va a ser una opción rápida y segura para tratar la disfunción eréctil. Hablar un poco de la urología en términos general, de que nuestros radioyentes sepan que es una rama, pues, que abarca tanto las patologías, las enfermedades de vías urinarias de la mujer como del hombre, sí. Iniciando desde las suprarrenales, que son unos órganos que están encima del riñón, el riñón mismo, que también lo maneja el urólogo, siempre y cuando sea una enfermedad urológica. Me voy a parar un momentito en el riñón, porque en el riñón hay enfermedades que son nefrológicas, o sea, del nefrólogo, y hay enfermedades que son urológicas, del urólogo. Por ejemplo, vamos a hablar de las enfermedades que tratamos nosotros, los urólogos y las urólogas. A nivel de riñón, bueno, cuando hay piedra, las piedras las trata el urólogo o la uróloga, definitivamente. Si hay un tumor a nivel de riñón, también eso lo trata el urólogo o la uróloga. Si hay alguna malformación, por ejemplo, cuando hablo de malformación me refiero a un trastorno de una estenosis de la salida del riñón, que muchas veces, si no se diagnostica y se opera a tiempo, puede dañar el riñón. También es un problema urológico. Quise mencionar esto porque a veces los pacientes se confunden con un problema renal y piensan en nefrología. El nefrólogo trata algunas condiciones también de la salud renal, pero yo quise concentrarme en la parte que nosotros tratamos desde el punto de vista urológico. Tenemos un invitado especial en el día de hoy, nuestro hermano, colega, amigo, el doctor Eric Grullón, quien es cirujano urólogo, pasado presidente de nuestra gloriosa Sociedad Dominicana de Urología, y es actual presidente del Centro Urológico del Cibao. También trabaja en el equipo de negociación de la sociedad, siempre pensando en el beneficio de los urólogos, mayormente de los urólogos jóvenes, pues ya nosotros estamos en decadencia casi, ¿verdad? Entonces, Eric siempre se ha mantenido en esa lucha de pie. Buenos días, hermano, y gracias por tu tiempo. Buen día, equipo, Wellington. Gracias por aceptar la invitación. Saludos. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy, láser en urología, con el doctor Eric Grullón. Cuéntanos, Eric, acerca de esa tecnología. Realmente el tema debe haber sido la energía, o los diversos tipos de energía que disfrutamos nosotros en nuestra especialidad. Pero el láser fue que nos ocurrió rápidamente, así como estábamos conversando. No, pero podemos hablar de todas las energías. Claro. Sí. Antes que nada, felicitar a Jesús Fernández y al equipo de Clínica Abreu, y así también al personal de Banreserva por esa iniciativa, que se dé un paso adelante con respecto a la autorización de cirugía de vanguardia, más con el robot, en el caso de la cirugía radical de próstata y las otras. No, y esperamos que Jesús siga, ¿verdad?, con todas las ARS. Yo creo que sí. Ese hombre no se pierde. Sí. Bueno, pues entonces vamos a definir lo que es la palabra láser y de dónde surge, porque tiene una definición.
Láser viene de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, o sea, es una amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, o sea, es una radiación también, pero no una radiación tal como la que conocemos en los tratamientos de radioterapia o en la emisión de rayos X en caso de evaluaciones óseas o en el caso de nosotros, radiografía de abdomen cíclico para descartar cualquier cálculo. Esta innovación de tipo de energía en la urología, como ustedes lo manejan también, sobre todo Pablo, que tiene mucho tiempo haciendo láser, ha sido un hito marcador, ya que se ha podido utilizar en los cálculos, tanto de urinarios bajos, en uréter también, y altos en riñón, y también en la próstata. ¿Y en la próstata usan, o sea, se usa el mismo tipo de láser o se usa otro tipo de láser? Bueno, fíjate, el Holmium, que fue con el que empezamos utilizando nosotros los cálculos, sí, ya tiene un híbrido, Holmium Jack, pero que es de mucha potencia. Maneja 120, 150 watts. Nosotros, acuérdate que manejamos 30 watts en los cálculos renales, y así. Con el Thulium, que es la otra versión que se utiliza también como híbrido, maneja menos watts. Tulio es otro láser, otro tipo de láser, que sí. se llama Tulio. Thulium, ok. Entonces, este también es un híbrido, maneja menos potencia, pero maneja hasta 60 watts, pero maneja joules y maneja hertz. Entonces, también tenemos el Green Light, que el Green Light no es otro más que un tradicional láser de jack, como siempre lo hemos, el Holmium Jack y esas cosas, pero que tiene una modificación en el cristal de salida de la emisión, que es un cristal de fosfato, que transforma esa energía jack, la duplica en cuanto a potencia, pero la reduce en cuanto a penetración. O sea, penetra menos agresiva. ¿Y ese se puede usar también en piedra? El láser verde. El láser verde es exclusivamente para la próstata porque tiene una fotoselectividad. Y la fotoselectividad va más apegada a la hemoglobina. Entonces, por ejemplo, los láseres de diodo, que son también, fueron de los primeros, y los mismos Jack, utilizan un parametraje, o sea, para medir lo que sería el nanómetro, ¿verdad? Entonces los láseres antiguos utilizaban o tienen un nanómetro bastante alto, por encima de los 850. Sin embargo, el Green Light maneja 532. Entonces la penetración es más directa hacia el tejido prostático y con menos probabilidades de una perforación. Y como va con una fotoselectividad hacia la hemoglobina, el Green Light tiene la particularidad de que vaporiza más selectivamente el tejido prostático, y cuando llega, por ejemplo, a la cápsula, que no hay hemoglobina, pues ahí ya dice, no voy a seguir avanzando. Sí, tú tienes que tomar los parámetros, lógicamente, del verum y del cuello, para no lesionar la vejiga y para no hacer un daño al esfínter y que quede con incontinencia, pero definitivamente la evolución de los láseres ha ido en un incremento. O sea, en cierto sentido el láser podría decirse que es un poco más, tiene alguna ventaja sobre los otros, o es equiparable. Sí. Por ejemplo, lo que nosotros hacíamos, la RTU o TURP, como dicen los norteamericanos, empezamos con ¿cuál? Energía monopolar, recesión transuretral con energía monopolar, energía que entra por un dispositivo transuretral y sale a través de una placa colocada en el paciente. O sea, a través del paciente está circulando esa energía, que es electricidad, o sea, es modificada. Hasta que surge entonces la energía bipolar, que es donde el elemento de trabajo tiene la entrada de la energía, pero también la salida, o sea que el paciente no está en riesgo ni en contacto de energía a través de su organismo. Una pregunta antes de seguir. Esa energía no tiene que ver nada con láser, no son láser, son energía eléctrica modificada en una forma monopolar y en una forma bipolar. Que el monopolar tiene la particularidad de que solamente reseca tejido prostático del área de la próstata que está obstruyendo, en el caso de la hiperplasia benigna, y la bipolar reseca, pero también tiene la particularidad de que puede vaporizar con un dispositivo que
Algunos le dicen el botón, nosotros le decimos honguito. El honguito, sí. El famoso honguito. Es importante mencionar, doctor, para poner a los radioescuchas que están en su casa en contexto, nosotros estamos hablando de mínima invasividad. Sí, claro. Nosotros estamos hablando de cirugías por láser, en la cual introducimos dispositivos a través de los orificios naturales, en este caso como la uretra, y a través de ahí podemos hacer cirugías que hace décadas había que hacer incisiones, cirugías abiertas de múltiples centímetros para uno sacar piedrecitas. Wellington, tú has dado en un punto álgido y fantástico, porque lo que antes requería, por ejemplo, cuando estamos utilizando los equipos de vaporización o recesión transuretral, que tenía un límite de próstata de hasta, lo normal son 20 gramos, hasta 80, para un procedimiento que fuera con mínima complejidad, o sea, mínimas complicaciones para el paciente. En el caso del bipolar, déjeme aclarar algo, versus el monopolar, como dijimos que íbamos a hablar de energía, voy a tocar un poquito de claro, eso. claro, es importante. Entonces, el monopolar, ustedes se recuerdan que usa glicina o agua. Entonces eso tiene más condicionamiento para el paciente para hacer un síndrome de intoxicación hídrica. Sin embargo, el monopolar utiliza cloruro de sodio, solución salina. Entonces hay mucho menos riesgo de una intoxicación hídrica, ya por esa ventaja, aparte de la que mencioné, de que el bipolar tiene la entrada y salida a través del mismo elemento de trabajo, el paciente no está en contacto directo con energía a través de su cuerpo. La recuperación, evidentemente, con el bipolar, con una vaporización también es mucho más rápida, menos sangrado, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que a lo que Wellington mencionó, que de la cirugía abierta, nosotros con esos dos elementos estamos limitados prácticamente a 80 gramos. Siempre hay héroes que quieren, tú sabes, como en todas las situaciones y especialidades, pero eso es lo que se marca. Entonces, ¿qué surge? A través de la energía láser ya. Lo que con el Thulium es el TULEP, o con el Holmium es el HOLEP, y con el Green Light ahora surge el GreenLEP. Es la enucleación de la próstata utilizando energía láser, y entonces ya ahí no hay límite de tamaño. De tamaño prostático. ¿Todo paciente califica para una cirugía de próstata con láser? Todo paciente que no tenga contraindicación cardiovascular o de algún otro tipo sí califica. Inclusive, por ejemplo, con la energía monopolar o la bipolar, nosotros teníamos una contraindicación, eran los pacientes que estaban en anticoagulación. Con el Green Light se puede hacer todo paciente con anticoagulación sin problema, porque como tiene fotoselectividad por la hemoglobina, favorece inmediatamente, está vaporizando a la coagulación del tejido. ¿Y ese paciente se puede ir el mismo día para su casa? O sea, sí, se puede ir sin problema. En nuestro entrenamiento en Medellín, que no hubo ingreso nunca. O sea, se hacían y se mandaban el mismo día para su casa. Esa es la ventaja. El requerimiento es sencillamente la recuperación post-anestesia, de la anestesia, más nada. Y se van con sonda puesta. Sí, entonces también otra cosa, que el tiempo de la recuperación, el retiro del catéter o de la sonda es mucho más corto. Que el dolor, cuando hay varicocele, no garantiza una cirugía que el dolor desaparezca. Pero también es importante explicarle al paciente que cuando tiene un trastorno de la infertilidad y es operado de un varicocele, el 40 o el 50% de los pacientes que son operados no van a mejorar, y eso el paciente tiene que saberlo. O sea, no es seguro que porque usted tenga un problema de infertilidad y lo operen de varicocele va a tener hijos. Entonces, el paciente debe tener ese dato. O sea, lo más probable es que su urólogo le dijo que lo iban a operar, pero con la intención de mejorar. Pero no significa esto que eso va a cambiar. Muchos pacientes que tienen trastorno de infertilidad con varicoceles son operados y siguen infértiles. Muchos pacientes con varicoceles que tienen dolor, ya sea en el testículo derecho o el testículo izquierdo, son operados y siguen con dolor. Entonces, toda esta información es importante que usted la tenga antes de decidir operarse. Bueno, llegamos al final del espacio, doctor Pablo Mateo. Bueno, agradecerle a todos nuestros radioyentes, gracias a Dios que nos permitió concluir nuestro programa y los invitamos para el próximo lunes a otro lunes urológico. Doctor Ledesma. Encantado y complacido de compartir con ustedes de manera particular con el doctor Eric Grullón.
Doctor Grullón, Para sus mí- recomendaciones finales y también repetir dónde se encuentra usted. Sí, claro, Roberto. Estamos en Santo Domingo en SEMDOE, lunes y martes, y CEDIMAT también en Santo Domingo, y en Santiago en Clínica Unión Médica del Norte, de miércoles, jueves y viernes, a la orden por allá. Redes sociales, como bien decías. @Eric Grullón, no le pongan de R. Y Eri anda en helicóptero para poderse trasladar a todos esos No, sitios. bueno, en un tren. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica.